Por olvidar la dosis de inhibidores, lloré y le supliqué a mi peor enemigo que me mordiera. Él se quedó en silencio por un momento, luego una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. Está bien, pero tengo una condición. Quiero verte todos los días, mirándome con esa cara hermosa y mostrando esa expresión, como si estuvieras desesperado por que te muerda. Historia principal. A los 3 años, mi madre me llevó al hospital para un chequeo. El informe decía que tenía un 99% de probabilidad de transformarme en alfa. Estaba feliz, así que me esforcé en crecer conforme a los estándares de un alfa. Mi condición física era excepcionalmente buena y ágil. Los entrenadores también decían que era un buen prospecto para los deportes. Con mi habilidad para correr, entré fácilmente a la mejor universidad de la ciudad y derroté a todos los alfs en el equipo deportivo, logrando así la posición de líder de la escuela. Pensé que mi vida seguiría siendo tan fácil. Hasta que, a los 18 años, en el examen físico de los nuevos estudiantes de la universidad, el médico, tras revisar mi informe, me miró y me dijo con seriedad: en los próximos 2 meses, probablemente te vas a transformar. Recuerda prepararte con inhibidores omega. Mi expresión, antes indiferente, se volvió lenta. Dudé si había oído bien. ¿Qué debería preparar? Inhibidores omega, dijo el médico, bajando el informe, y mientras escribía las indicaciones, repitió pacientemente: lo que quiere decir es que voy a usar inhibidores para pinchar a quien se sienta atraído por mí. Pensé por un momento y pregunté: ¿eso es lo que quiere decir? El médico levantó la vista, mirándome como si fuera un tonto. Con tono resignado, dijo: primero, vivimos en una sociedad regida por la ley. Pinchar a alguien es ilegal. Segundo, te estoy hablando de inhibidores, no de un medicamento para el celo. ¿Quién crees que se va a enamorar de ti? Esta fue, sin duda, la noticia más impactante que había escuchado en mis 18 años. Mirando la línea que decía 99,9% de posibilidad de transformarse en omega, intenté refutarlo, pero cuando tenía 3 años, hace más de 10 años, la máquina no era precisa, hubo muchos errores de diagnóstico, me interrumpió el médico. La máquina que usa la universidad es de última generación, no hay error. Mi rostro se descompuso, mis manos, escondidas bajo la mesa, se apretaron lentamente. Sentí como si fuera a romperme. Mi universidad tiene mucha reputación. El líder de la escuela, un alfa, en realidad es un omega. Si esto se entera, la escuela estallaría. Al salir de la enfermería, era hora de descanso. Desde lejos, un grupo de chicos me hacía señas y me llamaba para jugar baloncesto. Pero ahora, no tenía ánimo para nada. El papel con las indicaciones médicas en mi mochila parecía pesar toneladas, y me ahogaba. Bajé la cabeza con frustración, haciéndome la desentendida, y caminé rápidamente hacia el aula. No sabía en qué momento apareció una pared humana frente a mí. Mi cabeza chocó contra su hombro. El hombre hizo un gruñido suave. Estaba a punto de disculparme cuando él habló primero. Con un tono perezoso y despreocupado, dijo: ¿qué pasa? ¿Me estás lanzando tus brazos? Escuchando su tono tan familiar y molesto, no pude evitar maldecir en mi mente: vaya, ¿cómo pude toparme con mi peor enemigo, Félix? Él y yo éramos compañeros de primer año, ambos de la Facultad de Deportes. Yo era el primero del equipo de fondo, él era el principal del equipo de baloncesto. Parece que somos igual de competitivos. Pero este chico no solo es el líder de la escuela, sino también un genio académico. Entró a la universidad con el primer lugar en toda la ciudad. ¿Por qué no le daban puntos extra? Porque él mismo dijo que, con sus logros deportivos, ya tenía puntos suficientes para llenar el máximo. Jajaja, es para reírse de lo molesto que es. Lo que más envidio de Félix es que, durante la secundaria, se transformó en un alfa de élite. Así que siempre deseé poder convertirme en un alfa mejor que él. Pero tal vez el destino pensó que mi deseo era demasiado difícil, y me transformó en omega. Ahora, no hay forma de que pueda vencer a Félix y dominar la escuela. Así que, en este momento, mi frustración con Félix alcanzó su punto máximo. Entre dientes, solté unas palabras. ¿Qué quieres? ¿Oh, ya te enteraste de los resultados de las competencias de la ciudad? Félix sonrió como un demonio triunfante. Me quedé en silencio por un momento, hasta que recordé. Hace unos días, apostamos sobre los resultados del evento deportivo de la ciudad. El equipo de fondo debería haber traído más medallas que el equipo de baloncesto. Pero, a pesar de nuestros esfuerzos, solo conseguimos 5 medallas. Félix y su equipo trajeron 6. Con desgana, respondí: sí, ya lo sé. ¿Y qué? Félix metió las manos en los bolsillos,
Se quedó relajado frente a mí y me miró por encima del hombro con una sonrisa burlona. Joel, ya sabes lo que significa apostar. Tienes que ser nuestra animadora durante un mes. Y recuerda, lleva una falda. Se acercó un poco más, aprovechando su 1,87 m de altura para juguetear con mi pelo. Vi como Félix, a menos de 2 centímetros de mi rostro, tocaba mi pelo de manera descarada. Estaba tan molesto que solo quería que se alejara. Pero, en el instante en que intenté hablar, una sensación de debilidad me invadió. Mis rodillas flaquearon y casi caí frente a Félix. Afortunadamente, pude sujetarme de la pared y mantenerme en pie. Félix, con una sonrisa juguetona, me miraba desde arriba. Sentí una desesperación creciente. En mi interior, solo podía gritar. ¿Es posible que la medicina de la enfermería esté equivocada? No puedo transformar delante de mi enemigo. Esto sería demasiado vergonzoso. La sensación de calor en las glándulas se volvía cada vez más insoportable. Con un leve dolor, como si cientos de hormigas estuvieran devorando mi carne. No podía. Aunque fuera a transformarme, no podía dejar que mi peor enemigo lo viera. Si no, perdería toda mi dignidad. Tragué aire continuamente, respirando profundamente, tratando de aliviar la extraña sensación en mi cuerpo. Parece que Félix también notó que algo no iba bien. Su sonrisa traviesa comenzó a desaparecer, frunció el ceño y su tono se volvió un poco perdido. No eres tú, no vayas a llorar. En cuanto habló, me sentí aún más incómodo. Estaba tan desesperado que, instintivamente, lancé un puñetazo hacia su pecho. Tú eres el que llora, me molestaste, vete. Grité, con los ojos llenos de rabia. Félix se quedó en silencio, mirando su pecho donde lo golpeé, luego levantó la vista y me miró. Su mirada tenía una complejidad extraña y difícil de describir. Después de un momento de silencio, realmente, sin decir nada más, se fue sin mirar atrás. Fue mi turno de quedarme paralizado. Qué raro, hoy este idiota parece estar tan obediente. Lo más extraño es que, después de que Félix se fuera, ya no me sentía tan mal. Parece que mis glándulas, al igual que yo, realmente lo detestan. Por eso ocurrió esta situación. Pensé que mi suposición era correcta. Asentí con seriedad y seguí caminando hacia el aula, prometiendo mantenerme alejado de ese idiota. Cuando me senté en el aula, mi compañero de cuarto, que siempre estaba mirando el paisaje desde el balcón, se acercó. Con una mirada juguetona, dijo: Joel, ¿sabes lo que significa dar un golpecito en el pecho, verdad? Lo miré. Habla claro. Lo que hiciste con Félix recién, eso fue un golpecito en el pecho. Mi compañero no pudo contenerse, moviendo las manos de manera coqueta, comenzó a reír. Te vi antes, parecías estar coqueteando con él. No podía creerlo, ¿qué? Mi compañero tenía una expresión de quien está disfrutando el chisme. Félix parece estar tan confundido que lo vi sentado en el borde del jardín, perdido en sus pensamientos. No lo creía, pero me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. Y, sorprendentemente, era cierto. Félix estaba sentado en el borde del jardín cerca del cobertizo. Su expresión era una mezcla de confusión y dulzura, y murmuraba algo para sí mismo. Después de un rato, bajó la cabeza, de repente, se dio un fuerte golpe en la cara. Un golpe claro y fuerte. Fue un golpe tonto. La marca de la mano roja en su cara, pero él estaba sonriendo mientras se alejaba, feliz. Me quedé atónito. ¿Cómo es que Félix, con ese estado mental, logró obtener el primer lugar en la ciudad? Desde que vi al médico de la escuela, todas las mañanas me aseguraba de hacer algunos ejercicios, revisando si había signos de la transformación. Afortunadamente, después de una semana, mi cuerpo no mostró más anomalías. Aún más afortunado, las vacaciones de verano estaban por llegar. Solo tenía que aguantar un mes más y podría transformarme en secreto durante las vacaciones. De este modo, nadie, especialmente Félix, sabría que me había convertido en Omega. Mi imaginación era muy bonita, pero antes de las vacaciones, aún tenía que cumplir mi apuesta y ser animador para el equipo de baloncesto de Félix durante un mes. El viernes al mediodía, empujé la puerta del gimnasio de baloncesto, sintiéndome totalmente derrotado. Faltaba más de una hora para el partido de baloncesto por la tarde, y el gimnasio estaba bastante vacío. Félix estaba sentado en la fila más alta de las gradas, esperándome. Se reclinaba en el respaldo, abrazando sus brazos, con las piernas largas y rectas descansando sobre la barandilla baja. Su postura era tan relajada que incluso parte de su cintura delgada asomaba de la amplia camiseta blanca de la escuela. Parecía estar dormido, pero cuando escuchó la puerta abrirse, levantó la mirada y me vio. Luego,
levantó la mano y me hizo una señal de que subiera. Puse los ojos en blanco y, de mala gana, subí hasta sentarme en un asiento 3 filas más abajo. Félix sonrió. ¿Qué pasa? ¿Tanto rencor? El que va a tener que saltar con falda no eres tú. Le levanté el dedo medio sin cambiar mi expresión. De todos modos, ya estoy aquí. Al final de este mes, me cambio de escuela el próximo semestre. Félix sonrió con un toque burlón. ¿No te gusta tanto? Obviamente. Félix me miró fijamente durante 3 segundos, luego de repente, comenzó a reír. Con las cejas ligeramente alzadas, se inclinó hacia mí, acercándose aún más, su voz ronca con una intención algo seductora. Dijo, ¿y si hacemos esto? Me llamas hermano, y te dejo en paz. En el momento en que se acercó, pude oler el aroma de sándalo mezclado con cenizas. Al mismo tiempo, la sensación que experimenté la última vez que encontré a Félix se repitió. Mi cuerpo se relajó por completo. Lo más extraño fue que de repente, en mi cabeza, surgió un deseo incontrolable. Me sorprendió. Lo que más quería era que Félix me abrazara. En el siguiente segundo, apreté los dientes, me tapé la nariz y me levanté, retrocediendo unos pasos. Gruñí con desdén. Félix, maldito seas, ¿por qué usas un perfume tan fuerte? La expresión de Félix era algo desconcertada. Frunció el ceño y respondió. No he usado ningún perfume. No me hagas creer eso, dije mientras trataba de airearme. Cada vez que me acerco a ti, el olor me hace marearme. ¿Qué has usado? ¿Perfume o alguna droga? Félix, con cara de sorpresa, dio unos pasos hacia mí. ¿Estás seguro de que el olor viene de mí? ¿De verdad? Ya no pude aguantarlo más. Agarré el cuello de Félix, y con una sonrisa fría, le dije, ¿te diviertes engañándome? En el momento en que me acerqué a su cuello, un mareo mucho más fuerte me invadió. Tropecé un poco, casi cayéndome. Félix intentó sostener mi brazo, pero también lo arrastré conmigo al suelo. En medio del caos, nos caímos juntos. Finalmente, encontré la fuente. Me incliné hacia su cuello y respiré profundamente. Este es el olor. Reí para mis adentros, ¿y dices que no has usado nada? Al oírme, Félix se quedó en silencio. Cuando yo ya me sentía victorioso, pensando que había desenmascarado su mentira, Félix se levantó con dificultad, mirándome con una expresión profunda y difícil de entender. Con voz seria, dijo, lo que hueles es mi feromona. No podía creerlo. Me quedé completamente en shock. Félix, mirándome fijamente, me preguntó, ¿no eres un alfa? ¿Cómo es que puedes oler mi feromona? Fue como si un rayo hubiera estallado en mi mente. Todavía tenía la mentalidad de un alfa, por lo que nunca había considerado que el olor de Félix no era perfume en absoluto. Además, había oído que solo un omega con una compatibilidad del 90% o más con un alfa podía oler las feromonas de su pareja antes de ser marcado. ¿Será que yo y Félix? Abrí la boca, pero no pude decir ni una palabra. En ese momento crítico, la puerta del gimnasio se abrió de nuevo. Félix y yo miramos hacia la entrada, y un grupo de chicas vestidas de porristas y con pompones entró. Al vernos en el suelo, con Félix encima de mí, en una posición extremadamente incómoda, se quedaron paralizadas por unos segundos, antes de lanzar un grito de emoción. El grito perforó mis oídos, casi rompiendo el techo. Vi como alguien ya estaba tomando fotos de nosotros con el teléfono. Empujé a Félix con fuerza, aprovechando el caos para saltar de la barandilla y correr hacia la puerta trasera del gimnasio. Esa noche, el foro de la escuela explotó. De los 10 primeros hilos populares, 3 tenían mi nombre, 3 el de Félix, y los otros 4 estaban marcados con CP. Al abrir uno de los hilos, la imagen de portada era una foto de Félix sobre mí en alta definición. Los comentarios eran una ola de «Ah». En el tercer comentario decía, discusión racional, ¿realmente están juntos? En el sexto, obvio, ¿quién se acerca tanto sin ser algo más? Ya estarían peleando. En el octavo, el genio y el chico malo, yo ya estoy shippeando. Apagué la pantalla del teléfono, y mi reflejo triste apareció en la oscuridad. Se acabó. Mi reputación, destruida por Félix, el idiota. Aunque Félix no volvió a preguntarme por qué podía oler sus feromonas, ni insistió en que me pusiera a bailar la coreografía, sospechaba que él solo estaba planeando algo mucho más grande. Seguramente usaría esto en mi contra y me obligaría a hacer algo aún más vergonzoso que bailar en una falda. Así que en lugar de esperar que me amenazara, decidí comenzar a prepararme para ser un omega, y si fuera necesario, admitirlo por mí mismo. Después de tomar esa decisión, decidí empezar por entender mejor los hábitos de los omega.
Durante el descanso, los Alfa y Omega se separaron de manera natural, ocupando el estadio y el jardín. Bajando la cabeza, me aproveché de la excusa de ir al baño y me deslicé hacia el jardín. Me escondí detrás de un árbol grande y traté de escuchar los temas de moda entre los Omega. Un grupo de Omega masculinos estaba reunido. Uno de ellos, con los dedos en forma de flor de orquídea, gritaba: ¿Qué dices? ¿Este es el último tono de rosa Barbie? Otro, con voz afeminada, decía: miren, mi trasero está tan levantado que puedo sostener una botella de refresco con él. El jardín estaba lleno de un aroma floral, y el ambiente se sentía raro. Me sentía increíblemente incómodo. En ese momento, un chico alto, de gran cuerpo y aspecto rudo, apareció por el borde del jardín. Lo reconocí al instante, era Simón, mi compañero. Todos los Omega lo miraban con cierta timidez, pero Simón no parecía notar sus miradas. Pasó de largo, ignorando las miradas atrevidas, y caminó hacia el centro del jardín. Finalmente, se detuvo frente a mí. Joel, te vi, dijo en voz gruesa. ¿Qué haces aquí, en lugar de estar jugando al baloncesto? Me quedé sin palabras. No podía decir que estaba tratando de aprender cómo ser un Omega, ¿verdad? Sería demasiado vergonzoso. Afortunadamente, Simón no pareció darse cuenta de mi incomodidad, y luego dijo, bastante molesto: esos idiotas de la escuela de deportes otra vez están buscando problemas. Uno de nuestros chicos fue golpeado mientras corría de noche, le rompieron la pierna. Dijeron que si no vas a enfrentarlos, nos seguirán molestando. Mi enojo creció, y, sin pensar, pateé un cubo de basura. ¿Cómo siguen molestando como moscas? Los Omega cercanos se asustaron y gritaron, dispersándose rápidamente. Me quedé congelado por un momento, dándome cuenta de que, de hecho, yo también era un Omega, y no podía ser tan agresivo. Si ningún alfa me deseaba, ¿qué pasaría durante mi periodo de vulnerabilidad después de la transformación? Cerré los ojos, respiré hondo y me dije a mí mismo que debía aprender a ser más suave. Me calmé por 3 segundos. Cuando abrí los ojos, descubrí que no podía ser suave, porque justo frente a mí, entre la basura, vi un par de pantaloncitos de encaje rosa Barbie. Al pensar que tendría que usar eso algún día, grité de frustración, dejé a Simón con cara de desconcierto y me di la vuelta, marchándome rápidamente. No podía quedarme ni un minuto más en ese lugar. Ni hablar de rosa Barbie, me parecía que en mi vida solo podría ser una Barbie de acero. El viernes, después de clases, caminaba lentamente hacia casa, con la cabeza agachada y la mochila colgada de un solo hombro. Pasando por una tienda, entré, compré un helado y me senté en la acera, comiéndolo despacio mientras pensaba en mi futuro, una vida en la que ni los alfa me aceptaran, ni los omega me gustaran. A lo lejos, una chica jugaba con un globo. El globo amarillo flotaba por el aire mientras ella reía felizmente. La observé durante unos segundos. De repente, mis pupilas se contrajeron. Detrás de ella había una pendiente y una furgoneta bajaba a gran velocidad por la colina, acercándose rápidamente hacia la chica. No tuve tiempo de pensar, arrojé el helado y corrí hacia ella, empujándola con fuerza para apartarla. Lo siguiente ocurrió en cámara lenta, vi cómo el coche se acercaba cada vez más. Cerré los ojos instintivamente, esperando el impacto. Sin embargo, de repente, alguien me rodeó por detrás, llevándome con fuerza hacia la acera. El coche pasó rozando mi brazo, el viento aullando en mi cara. La persona que me abrazó me llevó rodando por el suelo. Su abrazo era cálido y firme. Me protegió bien, solo sufrí unos pequeños rasguños. Respiré aliviado, casi como si hubiera escapado de la muerte. Me levanté, miré a la persona que me había salvado y quise agradecerle. Al levantar la vista, vi la cara de Félix, que estaba pálido y molesto. Las palabras de agradecimiento se me quedaron atoradas en la garganta. Joel, eres increíble, dijo Félix, apretando los dientes. Había tantos alfa en la calle, ¿por qué te metes en estos líos? ¿Y si te hubieras lastimado? Su mandíbula estaba tensa y respiraba pesadamente. Sus ojos, que normalmente eran juguetones y despreocupados, ahora mostraban una mirada afilada como una cuchilla. Se notaba que estaba realmente molesto. Por suerte, aún conservaba algo de razón. Las palabras que quería decir quedaron atrapadas en su lengua, y no las dijo. Pero pude adivinarlo fácilmente. Quería decir, un omega que pronto se va a transformar. Sentí que mi corazón se hundía. Alrededor, varias personas se acercaron preocupadas para preguntar si estábamos heridos. El sonido de los coches pitando seguía siendo ruidoso. En medio de todo ese bullicio, de repente, me pareció que el sonido se desvanecía y sentía un zumbido en mis oídos.
Miré a Félix a los ojos, moví los labios, y sin mucha confianza, dije, tú, lo adivinaste. Por haberme salvado la vida, empecé a ver a Félix de una manera diferente. Decidí que, a partir de ahora, lo consideraría un buen amigo. Lo llevé a mi casa. Había estado fuera una semana, y mis padres, como siempre, se habían ido de viaje. En la casa vacía, solo había un par de sirvientas limpiando. Después de rodar en el suelo, ambos estábamos cubiertos de polvo. Félix fue al baño de la habitación de invitados para ducharse. Antes de irme a duchar, le pedí a una de las sirvientas que me trajera un conjunto de ropa que no hubiera usado aún. Cuando terminé de ducharme, la ropa ya estaba lista. Sujeté la prenda y golpeé la puerta del baño. Félix aún debía estar en la ducha. El sonido del agua corriendo se oyó por un rato antes de que abriera la puerta. Estaba usando la misma ropa deportiva llena de polvo. Si no fuera porque su cabello estaba mojado, habría pensado que aún no se había duchado. ¿Por qué te pusiste la ropa sucia de nuevo? ¿No hay una bata de baño? Le pregunté, sorprendida. Me dejé caer en el sofá, dejando la ropa a un lado. Aquí tienes, esta ropa nunca la he usado. Sé que mi talla puede ser pequeña para ti, pero si quieres, puedes usarla. Félix me miró durante unos segundos en silencio. Joel, sé que esto es tu casa, dijo, evitando mi mirada, con voz lenta. Pero, soy un alfa, y, ¿podrías, por favor, no venir a verme solo con una toalla alrededor de la cintura? Cuando vi sus ojos, que mostraban una mezcla de sorpresa y algo más, me di cuenta de que ahora era un omega. Un silencio momentáneo llenó la habitación. Después de un momento, fruncí el ceño, y con impaciencia, le respondí. No seas tan dramático, eres un hombre. Félix parecía incrédulo, señalándose a sí mismo. ¿Yo, dramático? Claro que sí. Con la relación que tenemos, tú no me interesas y yo tampoco te gusto, ¿qué importa? Respondí mientras sacaba de debajo de la mesa un botiquín de primeros auxilios y dejaba un spray para golpes sobre la mesa. Bajo la silenciosa mirada de Félix, me acomodé en el sofá, con una sonrisa traviesa, le dije, creo que me lastimé el hombro, ¿puedes frotármelo? Félix parecía perder la paciencia, respirando con fuerza. Aunque Félix no lo quería hacer, finalmente me aplicó la medicina y me masajeó un poco. Sus palmas se movían lentamente sobre mis omóplatos, transmitiendo una sensación cálida y agradable. Cerré los ojos y no pude evitar suspirar. ¡Ah, qué bien! Sin embargo, de repente, Félix aumentó la presión. ¡Ah! El dolor me sorprendió y mi grito cambió de tono. Justo cuando estaba a punto de enojarme y regañarlo, la voz fría de Félix sonó. No hagas ruido. Si sigues, seguiré apretando. ¿Qué tipo de persona se preocupa por los ruidos que hago? No me gustó, pero decidí callarme. El dolor en mi espalda fue desapareciendo poco a poco. Cerré los ojos y disfruté en silencio, hasta que, sin darme cuenta, me quedé dormido. En mis sueños, los recuerdos eran como reflejos fugaces. Solo recordaba haber olido nuevamente esa fragancia tranquilizadora de sándalo. Era embriagadora, y no quería despertar de ese dulce sueño. En mi semi-inconsciencia, sentí que alguien rozaba suavemente mis labios. Su toque era ligero, y dijo en un susurro muy bajo y rasposo. Tonto. Mi relación con Félix comenzó a mejorar lentamente. Un día, durante la primera clase de la mañana, aproveché que el profesor fue a buscar agua caliente para colarme por la puerta trasera. Coloqué mi desayuno en el escritorio de Félix. Café con doble leche, sin azúcar, y pan integral. ¿Verdad? Félix me agradeció sin mirar, concentrado en su examen. Vi que no tenía intenciones de irse, así que me quedé junto a él. Después de un rato, levantó la vista y me miró. ¿Necesitas algo? ¿Me prestas tus tareas de matemáticas? Pedí, algo avergonzado. Félix dejó el lápiz y me miró. ¿Qué pregunta no entiendes? No entiendo ninguna, dije, haciéndome el desespero. Por favor, ayúdame. Si no, el profesor va a revisar las tareas y me va a ir mal. Félix suspiró y, aunque con desgano, me pasó su cuaderno. Puedes copiar, pero... Tomé el cuaderno con una sonrisa satisfecha. Lo sé, lo sé. Después de clases, me ayudas a entender las preguntas, ¿verdad? Me levanté para regresar a mi asiento, pero Félix me agarró de la muñeca. Tienes mermelada en la barbilla, dijo, frunciendo el ceño. Miré confundido y me toqué. ¿Dónde? Félix suspiró, levantó mi barbilla y pasó su pulgar suavemente. Listo. Gracias, dije contento mientras regresaba a mi asiento. La chica alfa frente a mí me miraba incrédula. ¿No van a hacer un esfuerzo por disimular? ¿Ahora ya se están mostrando?
Otro compañero añadió. ¿No es un poco inapropiado mostrarlo tan abiertamente delante de nosotros? Yo, confundido, pregunté, ¿de qué están hablando? La chica alfa hizo un gesto con la lengua y lanzó una pregunta pesada. Tú y Félix, ambos alfa, ¿quién es el dominante y quién el sumiso? Me quedé sin palabras. ¿Qué clase de pensamientos tienes en la cabeza? Nosotros somos solo buenos amigos. Lo dije con mucha convicción, pero nadie me creyó. Los rumores fueron de mal en peor, pasando de Félix y Joel revelan su relación a Joel se convierte en Omega por amor. Me quedé completamente sorprendido. Maldita sea, casi adivinan la verdad. Decidí detener el rumor. Creo que Félix también pensaba lo mismo, porque el fin de semana, después de explicarme las matemáticas en la cafetería, de manera casual dijo, parece que todos creen que estamos juntos. Con firmeza, respondí, sí, pero no te preocupes, ya dejé claro que no somos pareja. No quiero que piensen que somos una pareja alfa. Félix permaneció en silencio por unos segundos antes de cambiar de tema. Por cierto, te va a llegar la fase de sensibilidad pronto, ¿cómo vas a manejarlo? Al verme confundido, agregó amablemente. Escuché que la primera fase de sensibilidad para un omega puede ser muy dolorosa si solo se usa un inhibidor. Suspiré. Estoy preocupado. No he hecho público que soy omega, así que es complicado. Estoy buscando un alfa para que me marque temporalmente hasta que pase esta fase. Los ojos de Félix se relajaron un poco. Me dio un consejo. Entonces, la persona que te marque debe ser confiable, de preferencia, alguien que conozca tus hábitos de vida. Asentí frenéticamente. Sus largos dedos empezaron a golpear la mesa de vidrio con ritmo, después de pensarlo un momento, preguntó. Entonces, ¿qué piensas de? Interrumpí rápidamente. Creo que mi vecino mayor sería ideal. El rostro de Félix se apagó de inmediato. De repente, su expresión se oscureció, y con los dientes apretados, dijo. Está bien. Joel, eres un tonto. Me empujó el examen de matemáticas lleno de cruces rojas hacia mí y, tirando una última frase, se levantó y se fue. Me quedé totalmente confundido. Me sentí bastante molesto y grité hacia su espalda. ¿Por qué me insultas? No es como si hubiera querido sacar 30 en matemáticas. Parece que Félix está molesto. Desde el día que estuvimos en la cafetería repasando, comenzó a hacerme el vacío. Mira, dije en voz baja, mientras caminaba por la calle tras la clase nocturna, mirando la luna. Fue solo entonces cuando me di cuenta de que no había nadie a mi lado para escucharme. Miré al suelo y traté de esconder mi confusión. Antes de empezar a caminar juntos a la escuela con Félix, siempre había ido solo y nunca me sentí solo. Pero después de caminar con él durante más de 10 días, al volver a estar solo, de repente sentí un vacío en mi corazón. No me sentía acostumbrado. Traté de justificar este sentimiento como una posible alteración emocional antes de la fase de sensibilidad de Omega. Frente a mí había un callejón vacío, con una farola blanca que brillaba solitaria. El ambiente estaba tan silencioso que resultaba extraño. Decidí caminar rápido para atravesarlo, pero, de repente, un grupo de chicos rudos apareció delante de mí. Me fijé bien y, para mi sorpresa, eran los chicos de la escuela de deportes. El líder, un tipo rubio, llevaba un palo en la mano y me miraba con una sonrisa burlona. «Al fin te encontramos, Joel. No quisiste aceptar el reto de enfrentarte a nosotros, así que tuvimos que venir a buscarte». Mantuve una expresión neutral. ¿De verdad crees que puedo enfrentarme a todos ustedes solo? No les basta con la lección que les di la última vez, ¿verdad? Enfurecidos, se abalanzaron hacia mí. La verdad, no me parecían una amenaza. Pero hoy, por alguna razón, me sentía completamente agotado. Después de recibir un golpe, mi párpado derecho comenzó a latir con fuerza, y una sensación familiar de asfixia me envolvió. Maldita sea. Comencé a respirar con dificultad, y mi cuerpo cayó al suelo. Parece que mi fase de sensibilidad realmente está comenzando. Vaya, ¿ya estás tan mal? Se burló uno de los chicos. De repente, uno de ellos dio 2 pasos hacia mí, inhaló con fuerza y luego soltó una risa sorprendida. Joel, te lo tenías bien guardado, ¿eh? Pensé que no podías más. ¿Fue por la fase de sensibilidad? Cuando dijo esto, todos los chicos comenzaron a reírse de manera vulgar. El miedo y la desesperación me invadieron. Intenté ponerme de pie, pero caí de nuevo. Cuando pensaba que todo estaba perdido, una voz fría y cortante interrumpió la escena. Oye, ¿qué están haciendo? Bajo la luz de la luna, una figura delgada apareció, destacándose contra la luz. Su voz era tan fría como el hielo.
Los chicos se detuvieron y miraron hacia arriba, sorprendidos. Uno de ellos, asustado, gritó: «¿Quién es ese?». La figura se movió un poco. En el siguiente segundo, Félix saltó con agilidad sobre la pared, usando una sola mano para apoyarse. Con las manos en los bolsillos, se paró frente a mí, bloqueando las miradas agresivas de los chicos. Con una mirada fría y llena de indiferencia, Félix les dijo: «¿No les parece un poco demasiado? ¿Un grupo de ustedes acosando a uno solo?». Los chicos, molestos, respondieron: «Félix, ¿no eres tú quien siempre se mantiene al margen? Y además, ¿no eres enemigo de Joel?». En ese momento, uno de los chicos, incapaz de contenerse, se lanzó hacia Félix. Aún debilitado, traté de advertirle, pero Félix reaccionó con rapidez. Levantó la pierna, y con un solo movimiento, mandó al chico volando a 3 metros de distancia. «¡Qué pesados!», dijo Félix, mirando con desdén al chico caído, respirando pesadamente en el suelo. Luego, se volvió hacia mí y extendió su mano. «¿Puedes levantarte?». Negué con la cabeza, dolorido. Tomé aire profundamente, y con esfuerzo, hablé: «Félix, ¿podrías marcarme temporalmente?». «No puedo levantarme». Para mi sorpresa, Félix no rechazó la solicitud. En lugar de eso, una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, y se inclinó hacia mí. Me miró fijamente con esos ojos oscuros y su tono suave como siempre. «Vaya, esto no está bien, ¿y tu vecino mayor? ¿Por qué no lo llamas a él? Este tipo no olvida nada». Sentí como si mi piel se estuviera despegando de vergüenza. Cerré los ojos, sin más que perder, y me rendí. «No lo quiero a él, quiero a ti, ¿está bien?». En el siguiente segundo, Félix se inclinó rápidamente sobre mí. Me agarró por el cuello, y con firmeza, me obligó a alzar la cabeza. Y en ese instante, sus labios se estamparon sobre los míos. La fragancia de sándalo, mezclada con su potente feromona, invadió el aire, llenándolo de una sensación aplastante. Los chicos, todos alfa, no pudieron soportar la presión de su poder, y se doblaron, algunos incluso cayendo de rodillas, con dolor evidente. El sonido de sus gemidos llenó el aire. Aferrado a Félix, sentí que mi cuerpo se relajaba por completo, como si estuviera aferrándome a un trozo de madera mientras me ahogaba. Pero ese beso no fue suficiente. Cada célula de mi cuerpo pedía más. Quería que él me marcara con más fuerza. Sin embargo, Félix me soltó. «Espera un momento», dijo entre risas. Félix, con facilidad, hizo que ese grupo de matones se retirara rápidamente. Volvió hacia mí y trató de levantarme. «Vámonos». La fragancia de su feromona era tan tentadora. Lo miré fijamente, mi voz quebrada mientras le pedía: «Márcame, temporalmente». Félix parecía un poco incómodo. Estaba tan mal que, como un koala, me colgué de su brazo. «Te lo ruego, por favor, ayúdame». Después de un breve silencio, él finalmente habló lentamente. «Está bien, pero tengo una condición». Mi racionalidad ya se había derrumbado, y con los ojos rojos asentí, sin pensarlo 2 veces. «Vale, quiero que», dijo, inclinándose hacia mi cuello, pero no mordió de inmediato, sino que frotó su colmillo contra mi glándula. Su voz grave, tentadora y cruel, me ordenó: «Dime que me quieres». Lo abracé por el cuello, dejando escapar un gemido. «Te quiero. Te quiero mucho». Félix sonrió, como si susurrara un suspiro. «De verdad, me encantaría verte cada día», mostrando esa cara tan impaciente. Un «sí» salió de mi garganta. Al instante, sus colmillos se hundieron profundamente en mi nuca. Me tensé, el dolor y el éxtasis recorriendo mis nervios hasta mi cerebro. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, me encontré en una cama extraña. Mi cuerpo estaba completamente agotado, y me costó mucho levantarme. Al levantarme las sábanas, me di cuenta de que mi ropa había cambiado sin explicación alguna. ¿Despierto? Félix, con un conjunto negro de casa, entró en la habitación con pantuflas, y se sentó junto a mí, ofreciéndome una taza de leche con total tranquilidad. Las imágenes de mí rogándole que me marcara seguían frescas en mi mente. Ahora, con la cabeza más clara, me sentía completamente avergonzado. Recibí la taza, rígido. «Gracias. Ya le pedí permiso al profesor». «Solo tendrás que hacer los exámenes el próximo semestre», dijo Félix con calma. «No te preocupes por los temas que perdiste, yo te ayudaré a ponerte al día». «Espera», dije de repente, recordando algo importante. «¿Qué excusa usaste para pedir el permiso al profesor?», pregunté rápidamente, elevando la voz sin querer. «¿Le dijiste que soy Omega, en pleno periodo de sensibilidad?». Félix me miró en silencio durante un rato,
luego sonrió con algo de malicia. Sí, también le dije que te marqué. ¿Qué pasa, maldito? Dijiste que lo ibas a mantener en secreto. Pensé en los ojos curiosos y burlones que tendría que enfrentar en la escuela, y la ira me invadió. Estaba a punto de levantarme de la cama, pero Félix me detuvo, sujetándome de la muñeca. ¿A dónde vas? Frunció el ceño. Suéltame. Lo miré furioso. ¿Qué derecho tienes para controlarme? De repente, la mezcla de sándalo y cenizas invadió la habitación. Félix liberó su feromona. Apenas había sido marcado por él y me sentía increíblemente sensible. Sin poder evitarlo, caí en sus brazos. Félix abrió las piernas para sostenerme, y un bajo y suave suspiro escapó de su garganta mientras me abrazaba. Con su otra mano, no dudó en apretar mi cuello con un toque travieso. ¿Por qué tengo que soltarme? Ahora que me usaste ¿quieres irte? La sensación de hormigueo me recorrió y, apretando los dientes, respondí. ¿Desvergonzado? Suéltame. Aún anoche decías que me amabas, que querías que te marcara todos los días. Qué poco te importo. Félix, con una voz baja, fingió estar herido. Lo que dijiste anoche, cuando estabas en tu fase de sensibilidad, ¿puede considerarse algo malo? Mentiroso, respondí. Félix suspiró y luego, con seriedad, dijo. Te lo diré en serio, solo le dije al profesor que te lastimaste durante un entrenamiento. Me quedé en silencio, mirando atónito. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté. Temía que salieras corriendo a buscar a ese hermano tuyo. Su voz sonó vacilante. No soy más competitivo que él. Además, mis feromonas de calma son de nivel superior. Entonces, su mirada se intensificó, como si hubiera tomado una decisión. ¿Podrías considerar tenerme a mí como tu marcador temporal a largo plazo? No pude evitar reír. ¿Qué clase de término es ese? Le pregunté con curiosidad. ¿Cuándo comenzaste a gustarme? Probablemente fue cuando te vi tan enérgico apostando conmigo, me pareció adorable. Aunque en ese momento pensaba que eras alfa. Se sonrojó un poco. Así que, en cierto modo, ya estaba preparado para ser tu omega. Vi su rostro avergonzado y me reí. Él también sonrió. Con seriedad, dijo. Sé que te cuesta aceptar que eres omega porque no quieres sentirte restringido por las feromonas, perder el control. Pero yo puedo seguir siendo tu marcador temporal. Aunque sea por siempre, si lo quieres. Te daré toda la libertad que necesites para hacer lo que te gusta. Sentí como si algo suave y ligero estuviera sosteniendo mi corazón, dándole un giro liviano. Está bien. Respondí con una sonrisa astuta. Te daré un periodo de prueba. Sonreí, satisfecho, y bromeé. Ahora, me siento mal otra vez. Bajo la mirada tensa de Félix, incliné mi cabeza y mostré mi cuello vulnerable y suave. Le dije, márcame, temporalmente. Félix vaciló, luego sonrió con malicia. Se inclinó con delicadeza, acercándose a mí. Con una voz grave, susurró cerca de mi oído. Como ordenes, cariño. Hola a todos. Antes de despedirnos, quiero compartir mis pensamientos sobre este emocionante capítulo. La historia, llena de giros inesperados, nos sumerge en un conflicto interno complejo. Joel, quien siempre soñó con convertirse en un alfa, se enfrenta a la dura realidad de convertirse en omega. Esta transformación no solo es física, sino emocional, porque Joel no solo lucha con su identidad, sino también con su relación con Félix, su eterno rival. Lo que más me cautiva es cómo se presentan los dilemas emocionales de Joel. Desde su lucha interna con su destino hasta la forma en que interactúa con Félix, un personaje que parece saber más de lo que deja ver. La manera en que sus relaciones evolucionan es fascinante. Desde el rencor hasta una atracción inesperada, estos dos personajes se sienten como una mezcla de competencia, deseo y confusión. Y, claro, todo esto bajo la presión de las expectativas sociales que les imponen los demás. Por otro lado, aunque la trama tiene muchas fortalezas, no puedo evitar pensar que, a veces, la reacción de Joel frente a ciertos eventos es un poco extrema. Por ejemplo, su malestar cuando se enfrenta a Félix no siempre se siente totalmente justificado, especialmente cuando las emociones parecen estar más guiadas por el estrés que por el desarrollo natural de los personajes. Sin embargo, esto también es parte de lo que hace interesante la narrativa. Los personajes no son perfectos, tienen debilidades y momentos de frustración genuina. Y ahora, me gustaría saber, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo creen que Joel debería manejar su transformación? ¿Y qué piensan de la relación tan compleja entre él y Félix? Dejen sus comentarios abajo.